Vamos a ver en casa, a ver si se escucha bien. No vaya a haber problemas también técnicos en este sentido. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos el tema 6 con lo que es el control de la conducta por el estímulo. ¿Cuáles son los objetivos principales de este tema? Pues abordar lo que es el concepto de control por el estímulo, diferenciar entre discriminación y generalización, saber interpretar lo que son los gradientes de generalización, tanto excitatorios como inhibitorios, ver los diferentes elementos y características, los factores que afectan a lo que es el control simple y condicional, las características y factores de los que depende la adquisición de la conducta discriminativa y, bueno, comprender el resultado de la interacción entre los diferentes gradientes de generalización, como son los fenómenos de desplazamiento del máximo y de tendencia central. Bien. Como ya hablábamos en el capítulo 1, la función de la psicología científica es, bueno, predecir, controlar, establecer las causas de la conducta, ¿no? Con el fin de predecirla y controlarla. Por tanto, la expresión de control por el estímulo a lo que se refiere es a la explicación de un comportamiento por la aparición de algún evento previo, algún estímulo previo. Este evento causal va a funcionar como un estímulo control de la conducta. En el caso del control pavloviano o condicionamiento clásico, los estímulos de control van a ser, por un lado, los estímulos incondicionados van a funcionar como estímulo control para la respuesta refleja. Y en el caso de los estímulos condicionados, van a funcionar como el estímulo control para las respuestas condicionadas, para la respuesta elicitada. Este estímulo es el que va a hacer que se produzca la respuesta. En el caso del condicionamiento operante, los estímulos que funcionan como control van a ser los estímulos discriminativos. Los estímulos discriminativos pueden ser estímulos discriminativos positivos o estímulos discriminativos negativos, que también se denominan delta. ¿Cuáles son los estímulos discriminativos positivos? Aquellos que van a mantener una contingencia positiva con el reforzamiento de la conducta. ¿Mediante qué procedimientos? El procedimiento de recompensa o bien el de escape de evitación. ¿Se acuerdan de ese cuadradito que les dice bien? Entonces, son los que van a mantener una contingencia positiva con este tipo de reforzamientos y lo que van a hacer es que se produzca un aumento de la conducta. En el caso de los estímulos discriminativos negativos, lo que van a hacer son aquellos que van a aparecer contingentemente con el castigo o bien con el entrenamiento de omisión o extinción de la conducta. Al salir contingentemente con estos procedimientos, según ese cuadro, se producía una reducción de la conducta. ¿Verdad? Bien. ¿Cuáles son las características de los estímulos discriminativos? Bien, para empezar, no hay un estímulo discriminativo concreto para una determinada conducta. Es decir, aquellos estímulos discriminativos solamente van a modificar la probabilidad de cualquier respuesta operante solamente si han mantenido esta relación de contingencia.
ya sea en cualquiera de los procedimientos, sea contingencia positiva o contingencia negativa. Por otro lado, un mismo estímulo discriminativo va a poder modificar la probabilidad de emisión de varias respuestas, o sea, no son exclusivos de una respuesta determinada. Un mismo estímulo discriminativo puede funcionar con diferentes respuestas en función de las respuestas que yo vaya poniendo y los espectadores que utilicen. Por otro lado, como ya habíamos dicho, los estímulos discriminativos no van a hacer que se emita o aparezca el reforzador, sino que lo que van a hacer es que van a aumentar la probabilidad de que éste aparezca si y solo si emito la conducta. Pero no porque aparezca el estímulo discriminativo, aparece el reforzador. ¿Vale? También, si una conducta ha quedado bajo el control de un estímulo discriminativo positivo, esto significa que también han quedado condicionados uno o más estímulos discriminativos negativos. Y al revés. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo en el libro, imagínense que yo condiciono o enseño a un niño a decir papá. Enseño a decirle papá hasta que dice la palabra papá. Y la palabra papá, aquellos que sean padres verán que cuando la aprenden están diciéndola en todo momento. Papá, papá o mamá, mamá. Bien. Si el estímulo discriminativo es el padre, yo lo que voy a hacer es reforzar si emite la conducta de decir papá ante el estímulo del padre. Pero a la vez que condiciono este estímulo discriminativo, también estoy condicionando estímulos discriminativos negativos. Por ejemplo, la mamá u otro tipo de personas ante los cuales no emite la palabra papá. Por tanto, es verdad que la conducta está bajo el control de este estímulo discriminativo positivo, pero a la vez se quedan condicionados otros estímulos negativos de no decir la palabra papá ante otros estímulos. De la misma manera que el control de un estímulo condicionado puede extinguirse, el control de un estímulo discriminativo también puede extinguirse si la conducta deja de ser contingente con la consecuencia con el resultado. Bien. Ahora, estos estímulos podemos verlos desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva funcional. Desde la perspectiva funcional, un estímulo discriminativo puede ser cualquier evento, siempre y cuando cumpla la función como estímulo para el individuo. Es decir, que su presencia produzca la conducta. Es una relación funcional, una perspectiva funcional. También podemos verlos desde la perspectiva topográfica. Desde la perspectiva topográfica, que está basada en las características físicas de la forma, podemos definirlos de diferentes formas. Pueden ser estímulos estereoceptivos, que serían todos aquellos que provienen del medio, una luz, un sonido. Pueden ser interoceptivos, que provienen del medio interno del sujeto, como puede ser la temperatura, la frecuencia cardíaca. Pueden ser también, desde la perspectiva topográfica, propioceptivos, que son aquellos estímulos que están determinados por la posición y el movimiento del cuerpo. O bien pueden ser relacionales. Estos son un poquito más complicados, son aquellos que dependen de la conexión que mantienen entre sí dos o más elementos. Bien, todos los estímulos están compuestos por diferentes rasgos. Entonces, todos los estímulos van a compartir algún rasgo y se van a diferenciar de los demás estímulos en algún otro rasgo. Y esto nos lleva a los conceptos de generalización
y discriminación. Si un estímulo está compuesto por diferentes rasgos, si este estímulo ha adquirido el control de la conducta, perdón, todos los rasgos que conforman este estímulo también habrán adquirido cierto grado de control sobre la conducta. Por tanto, aquellos otros estímulos que compartan alguno de estos rasgos con el estímulo criterio también van a adquirir cierto rango de control. Y a esto es a lo que denominamos generalización. Es decir, que el sujeto va a dar una respuesta similar o parecida ante estímulos discriminativos que son diferentes, pero que comparten algún rasgo en común. Esta capacidad es innata y además tiene gran valor adaptativo, porque nos va a permitir adaptarnos al medio y responder de manera efectiva a estímulos nuevos. ¿Recuerdan cuando se condicionó la fobia al miedo, o el condicionamiento al miedo al pequeño Albert? Ahí que se produjo. Se produjo una vez implantado o creado el condicionamiento del miedo, que era a una rata blanca. ¿Qué pasó después? Volvía a presentar una respuesta parecida ante otros objetos, otros estímulos que compartían algún rasgo en común con la rata, como podía ser el pelaje, el color. Había generalizado el control sobre la conducta, la tenía el estímulo que era la rata, pero como está compuesta por diferentes rasgos el estímulo, lo generalizó a otros estímulos que compartían rasgos en común. La discriminación sería, perdón, lo contrario. Consiste en responder de manera diferente a estímulos diferentes. Así como la generalización es un rasgo o una capacidad innata, la capacidad de discriminar se puede aprender y requiere de un cierto entrenamiento. También tiene la discriminación un gran valor adaptativo, porque nos va a permitir ajustarnos mucho mejor al medio. Por ejemplo, ustedes conocen la serpiente coral, esta que es como roja, con bandas amarillas, negras, ¿no? Ustedes saben que está la serpiente coral, que es muy, muy, muy venenosa, y luego está la falsa coral, que es completamente inofensiva. Hombre, es verdad que aquí aprender a discriminar entre una y otra no tiene mucho valor adaptativo, pero si a lo mejor vivimos en el sur de Estados Unidos, en Arizona perdón, en Florida, que sí que existe esta serpiente, tendríamos que aprender a discriminar una de otra, que aunque son muy parecidas, tienen rasgos que son diferentes, lo que nos sería tremendamente muy adaptativo aprender a diferenciar una u otra, vamos, tan adaptativo de que nos jugamos el tipo, ¿no? Bien. Por tanto, generalización y discriminación, ambos son muy adaptativos. ¿Qué es más adaptativo, uno u otro? Va a depender de la situación, del medio, del ambiente. Realmente, discriminación y generalización son los dos polos de un mismo continuo. Aquí lo tienen resumido. Ninguna de las dos es más adaptativa, sino que va a depender del ambiente. Y la generalización y la discriminación se pueden producir
con todos los estímulos que ejercen control sobre la conducta. No, vamos a ver, cuando tú realizas, hay un estímulo que controla la conducta, porque hemos realizado este condicionamiento. Fíjate, generalizar, hemos dicho que es prácticamente innato. Por ejemplo, el paso de cebra son las típicas bandas horizontales, ¿no? Seguramente tú no te has aprendido absolutamente todos los pasos de cebra que existen, pero seguro que aunque tú estés delante de un paso de cebra que no has visto nunca, tú sabes que es un paso de cebra. Entonces, es casi una capacidad innata, ¿no? La discriminación, no. La discriminación tenemos que aprenderla. Tenemos que entrenarla. ¿Vale? Bien. Y, claro, el control que tenemos y la discriminación podemos, o la generalización podemos medirla. Podemos medirla y podemos representar gráficamente, y lo hacemos a través de los gradientes de generalización. Los gradientes de generalización pueden ser gradientes de generalización excitatorios o inhibitorios. Excitatorios van a tener siempre forma de U invertida y los inhibitorios van a tener forma de U. Bien, para que no lo aprendan de memoria, imaginemos que tal como ven ahí en la diapositiva, el eje de ordenada, vamos a poner el número de respuestas en el eje vertical. Imaginemos en el eje horizontal que tenemos los diferentes estímulos. El que está, si nos fijamos en el gradiente de generalización excitatorio, el que está mayor número de respuestas es el estímulo discriminativo que tiene el control sobre la conducta. Es el que va a controlar la conducta donde vamos a dar mayor número de respuestas. Y los otros van a ser estímulos que comparten algún rasgo, que se parecen, pero que no son el estímulo criterio. Y vemos cómo vamos dando menos respuestas a medida que nos alejamos, bien por encima, bien por debajo, del estímulo criterio. En el caso del gradiente de generalización, porque tiene forma de U. ¿Dónde está el estímulo criterio? Sería aquel en el cual no emitimos conducta. Por tanto, estaría abajo del todo, 0 respuestas. A medida que haya otros estímulos que se parecen al estímulo discriminativo inhibitorio, pues irá dando menos respuestas y más respuestas a medida que se aleje en los rasgos que le componen. Por tanto, el gradiente de generalización sirve para medir el control por el estímulo. Cuanto más acusado sea, más picudo sea, bien hacia arriba, bien hacia abajo, que nos va a indicar que hay una mayor discriminación. Si el gradiente tiende a ser plano o medio plano, nos está indicando que estamos dando prácticamente el mismo número de respuestas a todos los estímulos presentados, con lo cual no discriminan, y si no discriminan, en el otro polo que tenemos, generalización, está dando prácticamente la misma respuesta a todos. Y sería un gradiente de generalización tendiendo a la planicie. Bien, se representan de esta forma. Pero ¿cómo medimos el control? Los métodos que tenemos para medir el control que tiene un estímulo sobre la conducta son 3. Por un lado, el método de estímulo único, el método de estímulos múltiples y el método de generalización mantenida. ¿En qué consisten estos métodos? El de estímulo único, lo que vamos a hacer es, vamos a
entrenar el estímulo criterio a un grupo de sujetos. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a exponer a cada grupo de sujetos un estímulo de prueba diferente. En la fase de prueba, lo que vamos a hacer es, vamos a comparar la respuesta entre los distintos grupos ante el estímulo de prueba. Entonces, vamos a ver el grado de control que se ha adquirido. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas que tiene el entrenamiento de estímulo único es que evitan la posible influencia en la respuesta por la experiencia previa con otros estímulos. Recuerdan que ya hemos hablado sobre el efecto que tiene la experiencia previa cuando vamos a condicionar algún estímulo. ¿Recuerdan lo de contraste positivo y contraste negativo? Cómo un mismo reforzador podía verse como con más intensidad o menos intensidad, más valor o menos valor en función de lo que la experiencia que habíamos tenido previa del restaurante Rías Bajas o el McDonald's, ¿recuerdan? Entonces, claro, aquí vamos a evitar ese efecto. Como presentamos a cada grupo un solo estímulo de prueba, eliminamos el efecto que pueda haber por la influencia de respuestas previas. ¿Cuál es el inconveniente? Que son costosos, porque necesitamos varios grupos de personas. Imagínense que queremos pasar un montón de estímulos, necesitaríamos muchos grupos. El método de estímulos múltiples, lo que vamos a hacer es, el estímulo criterio se va a presentar junto con otros estímulos diferentes, uno cada vez y en extinción. Es decir, vamos a presentar el estímulo criterio reforzado y luego vamos a ir presentando el estímulo criterio con el estímulo 1 de comparación. En el siguiente ensayo, estímulo criterio con estímulo 2 de comparación. Y así sucesivamente en función de los números, del número de estímulos de prueba que tengamos que queramos comparar. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la fuerza ante las distintas combinaciones entre el estímulo original y los estímulos de prueba en cada sujeto. ¿Qué ventajas tiene? Pues que cada sujeto va a pasar por todas las combinaciones posibles entre el estímulo criterio y los estímulos de prueba. Todos los sujetos van a pasar por todos los estímulos y vamos a comprobar si discrimina. ¿Cuál es el inconveniente? Pues aquí uno de los inconvenientes que podemos encontrarnos es el orden en que son presentados los estímulos, que pueden alterar la fuerza de la respuesta ante el objeto. ¿Vale? Imagínense que yo presento un color, les enseño a discriminar, mira, has tenido tu camiseta, el color rojo, pero, o el color verde, pero sabemos que hay mucha gama de colores verdes, ¿no? El estímulo sería cada estímulo de diferente color verde comparte todos los rasgos, pero a lo mejor el rasgo de intensidad de color cambia. Si yo quiero aprender a que me discriminen el color verde hierba, yo presentaría el color verde hierba junto con verde hoja. Color verde hierba con color verde agua marina. Color, así sería. Y yo luego mido la respuesta. Estos datos se representarían en los gradientes de generalización y así vemos cuánto se van separando las respuestas de cada uno de los estímulos presentados con respecto al estímulo criterio. La generalización mantenida, lo que vamos a hacer es
Vamos a alternar ensayos reforzados con el estímulo criterio, con el estímulo de prueba en extinción. También va a ser un sujeto. Cada sujeto va a tener experiencia también con todos los estímulos de prueba, generalizados varias veces y en orden aleatorio. Es decir, presentamos inicialmente a discriminar el estímulo y luego lo que hacemos es presentamos ensayos con el estímulo reforzado y el estímulo criterio con el estímulo de prueba. Siguiente ensayo, volvemos a presentar el estímulo criterio reforzado junto con el estímulo criterio y el de prueba. ¿Qué ventajas tiene? Igual que en el anterior, que todos los sujetos van a pasar por todas las combinaciones de los estímulos criterio y prueba. Inconvenientes, pues que de alguna, inconveniente, lo que hacemos aquí es que favorecemos la discriminación, porque al presentar en cada ensayo el estímulo criterio reforzado y a continuación el estímulo criterio con el de comparación, lo que hacemos es que de alguna manera facilitamos la discriminación y se presenta una menor generalización. ¿Vale? Todo esto para medir la capacidad de control que tiene el estímulo sobre la conducta y la capacidad que adquieren otros estímulos semejantes para la capacidad de control que pueden adquirir también sobre la conducta. En mayor o menor medida, discriminan más o se generaliza más. Bien, hasta aquí sería lo que es el control de la conducta con un estímulo de manera simple. Pero tenemos también lo que es el control condicional, que es cuando varios estímulos, o mejor dicho, cuando el control de la conducta está matizado o depende de otro estímulo o evento. Cuando hablamos del condicionamiento clásico o pavloviano, este nuevo estímulo que aparece se denomina modulador. Es decir, en el condicionamiento pavloviano, recuerden que teníamos una contingencia de dos términos, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Añadiríamos un nuevo término, tendríamos una contingencia de tres términos. Pero bien, este estímulo lo que va a hacer es, nos va a señalar esta relación de contingencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, pero no elicita por sí mismo la respuesta, no la elicita, simplemente nos va a señalar o modular esta contingencia. El modulador, puesto que no emite la respuesta, no se extingue. Otros autores como Rescorla lo denominaron facilitador y Holland lo denominó establecedor de la ocasión. ¿Cuál sería un ejemplo de modulador? Ya lo hemos visto en el condicionamiento clásico. Por ejemplo, en el condicionamiento clásico de Pavlov con los perros, que era un sonido, estímulo condicionado, comida, estímulo incondicionado y se emitía la respuesta, ¿verdad? Bien. Imaginen que yo añado un modulador, que puede ser una luz. Sería luz, sonido, comida, se emitiría la respuesta. Cuando no esté la luz, no aparece el sonido, no emito la respuesta.
¿Lo ven? Por tanto, la luz no va a hacer que aparezca no emite la respuesta, como el estímulo condicionado. El estímulo condicionado, al presentarse con el estímulo incondicionado, adquiere la capacidad de emitir la respuesta. En el caso del modulador, no. ¿Vale? En el caso del condicionamiento operante, la discriminación condicional, este estímulo se llama estímulo condicional. El acondicionamiento operante, recuerden que teníamos una contingencia de 3 términos. A ver, ¿cuál era la contingencia de 3 términos en el condicionamiento operante? Venga, vamos a repasar un poquito. Ay, 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 ay. Tendríamos el estímulo discriminativo, la respuesta y el reforzador, ¿no? Bien, pues aquí lo que añadimos es un estímulo más, con lo cual convertimos una contingencia de 4 términos. El estímulo condicional por sí solo no va a controlar ninguna respuesta, sino solo la interacción entre el condicional y el discriminativo. Y aquí lo que vamos a medir, las medidas típicas de la ejecución condicional, va a ser la velocidad de adquisición, la precisión y la latencia. Un ejemplo de discriminación condicional. Por ejemplo, cuando entramos aquí en esta habitación, encendemos el interruptor, encendemos la luz. El interruptor sería el estímulo discriminativo para emitir la conducta de apretarlo y recibir el reforzador, que sería la luz. Ahora bien, claro, esto está mediado o está condicionado en función de si hay luz aquí, si es de día, si es de noche. El estímulo discriminativo es el mismo, pero va a estar modulado emitir la conducta en función de este otro discriminativo que puede ser luz o oscuridad. ¿Lo ven? Perfecto. Ahora, en el control de la conducta, ¿cuáles son los factores que afectan a este control del estímulo? Por un lado, vamos a tener factores relacionados con los estímulos, vamos a tener factores relacionados con la respuesta, vamos a tener factores relacionados con la experiencia previa y factores relacionados con el entrenamiento discriminativo. Aquí se los he puesto todos esquematizados, vamos a verlos uno por uno. Los relacionados con los estímulos, para empezar, tenemos que percibirlo. Relacionado con el estímulo es innato la capacidad sensorial, es decir, tenemos que tener la capacidad, tienen que ser estos estímulos, tener la capacidad de poder ser percibido por los sentidos. Por otro lado, otro factor es la saliencia que tengan estos estímulos. Cuanto más saliente, más control de la conducta. La modalidad sensorial también, normalmente, bueno, pues según qué tipo de animales o estímulos se pueden utilizar una modalidad sensorial u otra. Por supuesto, las diferencias físicas de los estímulos, cuanto más cantidad de diferencias físicas haya entre los estímulos, más fácil será discriminarlos. La intensidad, por supuesto, cuanto más intensos sean, más control adquieren. Y luego hay una característica de los estímulos que es lo que se denomina aprendizaje de rasgo positivo. Y es que cuando el elemento diferenciador del estímulo se encuentra en el estímulo discriminativo positivo, se produce
una mayor facilidad que si se encuentra en el estímulo discriminativo negativo. Porque se produce lo discriminan más. ¿Qué pasa con el estímulo discriminativo positivo? Que recibimos el reforzador y aumentamos la respuesta, la conducta, ¿no? Cuando el estímulo discriminativo es negativo, se reduce. Bien, pues a la hora de realizar este aprendizaje, los experimentos han detectado, validado que se aprende más, se detecta más cuando forma parte del estímulo discriminativo positivo. Vale, es cuando aparece en el estímulo discriminativo positivo, es donde se ha comprobado que se produce más. Por eso se denomina aprendizaje de rango positivo. Los relacionados con la respuesta, bueno, pues evidentemente tiene que haber una relación entre la respuesta y el reforzador. En función de esta relación, cuanto más congruente sea la respuesta que emito con el reforzador, pues más se va a dar más aprendizaje. Tienen ahí el experimento, se lo he puesto en azul, de Dobreska y colaboradores, en el cual se realiza una discriminación con perros para discriminar derecha e izquierda y actuar o no actuar. Y se utilizan estímulos auditivos. Bien, pues se ha comprobado que la relación, si yo quiero que aprendan a discriminar entre derecha e izquierda, es mejor aplicar el sonido o bien relacionado con la posición, o sea, o bien delante o bien detrás, con la relación espacial. Derecha, izquierda está relacionado con la parte espacial, si el sonido lo ponemos bien delante o bien detrás, va a ser más efectivo. En cambio, cuando yo quiero discriminar entre actuar o no actuar, no es tanto la posición donde esté el sonido, sino el tipo de sonido. Esto tiene que ver con que sea congruente con el sistema que yo quiero condicionar, que sea congruente. Esto ya lo vimos también cuando hemos hablado con el condicionamiento clásico, que sean congruentes el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado y se produce mejor aprendizaje. Pues aquí sucede lo mismo a la hora de discriminar, si son congruentes, pues se produce un mayor aprendizaje. También se produce otro factor relacionado con la respuesta, es que cuando yo voy a crear una discriminación, si yo tengo presente la muestra, se va a producir un aprendizaje más rápido, un aprendizaje de discriminación más rápido. O bien cuando está presente la muestra, o bien cuando a lo mejor necesito que me señale la muestra antes de emitir la respuesta. Y por supuesto también se produce un aprendizaje más rápido cuando requiero respuestas diferentes para cada estímulo de muestra. Por ejemplo, con una luz, imaginemos una rata de laboratorio, cuando aparece una luz, tiene que apretar una palanca, o tiene que apretar una tecla, y cuando aparece un sonido, tiene que apretar una palanca. ¿Vale? Se produce más rápido la discriminación. En relación a la experiencia previa, bueno, efectivamente, la experiencia previa va a influir ¿en qué? En el aprendizaje, en la velocidad del aprendizaje, en el grado de generalización o discriminación que vamos a obtener. Así, si yo, por ejemplo, he entrenado a animales a hacer una discriminación, posteriormente, si yo quiero enseñarles a aprender otra discriminación, va a ser mucho más fácil que
con sujetos que nunca han estado ante un programa para aprender a discriminar. Y esto se da tanto en la discriminación cuando es intradimensional como cuando es interdimensional. Por ejemplo, yo puedo enseñar a discriminar a unos animales entre los colores rojo y verde. Posteriormente, yo quiero enseñarles a discriminar azul y amarillo. Será mucho más fácil, lo aprenderán mucho más rápido que sujetos que no han estado previamente expuestos a un programa de discriminación. Como estamos hablando, están dentro de la misma dimensión, es color, la dimensión color. Pero también yo puedo haber condicionado o haber enseñado a discriminar entre colores y luego puedo enseñarles a discriminar entre sonidos. Sería interdimensional, también se produce más rápido, debido a la experiencia previa. También, si yo enseño a discriminar y realizo un sobreentrenamiento, también va a favorecer cualquier aprendizaje cuando yo quiera hacer el aprendizaje de discriminación inverso. El ejemplo que les pone en el libro es, enseñan a discriminar una rata entre una caja blanca, obtener comida, una caja negra, no obtienen comida. Bien. Si yo tengo dos grupos, enseño a los dos grupos a discriminar, exactamente igual, pero cojo un grupo y les hago muchas más sesiones, los sobreentreno. Si posteriormente yo quiero enseñarles la discriminación inversa, caja negra, comida, caja blanca, no comida, ¿quiénes van a aprender mucho más rápido? Esto es contraintuitivo, pero van a aprender mucho más rápido los que tuvieron un sobreaprendizaje en la fase inicial. Porque es como que aprenden más a discriminar, están más entrenados. Al igual que si aplico un reforzamiento diferencial, también va a producir un mayor aprendizaje. Con respecto, por tanto, vemos que la experiencia previa influye en la discriminación. También el entrenamiento que usemos. Va a influir. Si yo, por ejemplo, utilizo entrenamientos discriminativos con programas simultáneos, se va a producir un aprendizaje mucho más rápido que si utilizo un programa de entrenamiento discriminativo sucesivo. Acuérdense, el simultáneo se presentan dos programas a la vez. En este caso aparecería el estímulo discriminativo positivo y el estímulo discriminativo negativo en cada ensayo. Aparecerían a la vez. El estímulo discriminativo positivo es el que recibe el reforzamiento y el estímulo discriminativo negativo es el que no recibe extinción o castigo. Bien. Al final acaban respondiendo prácticamente exclusivamente en el estímulo discriminativo positivo, que es el que se recibe el reforzamiento. En el sucesivo, lo que hacemos es, primero se presenta un programa y luego se presenta otro. Es lo que también se llama go-no-go o procedimiento de discriminación de respuesta no respuesta. No aparecen al mismo tiempo. Primero aparece un programa donde aparece uno de los estímulos y luego va apareciendo otro. Bien, al final acaban respondiendo los sujetos en los ensayos en los que está presente el estímulo discriminativo positivo y no el negativo. Pero el aprendizaje es mucho más rápido cuando realizamos procedimientos de discriminación con entrenamiento simultáneo. Bueno, esto ya se lo he añadido aquí. Los simultáneos, acuérdense que eran los programas concurrentes que vimos en el anterior tema, y los sucesivos se utiliza el programa múltiple. Por supuesto que cuando yo presento dos estímulos en compuesto, aquel que sea mejor predictor de la conducta es el que va a adquirir el control sobre la misma. Siguiendo con el entrenamiento, lógicamente el tipo de reforzamiento que apliquemos también va a influir. Así, también se ha visto que aquellas conductas que son reforzadas positivamente tienen
es más probable que los estímulos que son visuales adquieran el control. En cambio, aquellas conductas que son reforzadas negativamente, es más probable que sean los estímulos auditivos los que adquieran el control de la conducta. Por otro lado, también el que se reciba una consecuencia diferencial. En las tareas de discriminación simple, si se usan consecuencias diferenciales para cada uno de los estímulos discriminativos y la respuesta, se va a mejorar la discriminación. Y en la discriminación condicional, exactamente igual. Es decir, si presentamos consecuencias diferentes a cada uno de los estímulos, vamos a obtener una mejor discriminación. Por supuesto, la duración entre ensayos, esto ya lo hemos visto también. Cuanto mayor sea el intervalo entre ensayos, mayor discriminación va a haber. El grado de entrenamiento, obvio, a mayor grado de entrenamiento, más discriminación y menos generalización. Hay un entrenamiento en discriminación que se denomina sin errores. Este tipo de entrenamiento, lo que hacemos es, presentamos el estímulo discriminativo positivo con mayor intensidad y el estímulo discriminativo negativo con muy poca intensidad. Entonces, el estímulo discriminativo negativo con muy poca intensidad es el que no damos respuesta y al que damos respuesta es al positivo, ¿verdad? ¿Correcto? Bien, pues si al negativo lo vamos aumentando de intensidad muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, hasta que consigue la intensidad del estímulo discriminativo positivo, tenemos prácticamente una discriminación sin errores. ¿Por qué? Porque ha ido un poco como progresivamente. Si inicialmente yo pongo los dos con la misma intensidad, habrá momentos en que, aunque este tenga el control, puede haber respuestas en el otro. Pero al ir progresivamente, ha adquirido esta intensidad, pero siempre no habiendo respuesta. Por tanto, se produce una discriminación prácticamente sin errores. Y luego, por supuesto, el intervalo entre el entrenamiento y la prueba. Si yo realizo el entrenamiento y la prueba la paso dentro de 2 días, pues habrá más generalización que si la paso de manera inmediata. Porque solamente el paso del tiempo hace que todo se diluya. Por tanto, estos son los factores relacionados con el entrenamiento. Ahora bien, cuando hablamos de estímulos discriminativos en la dimensión intradimensional, que son aquellos estímulos que comparten, se diferencian en un rasgo determinado, pero comparten todos los demás, vamos a ver que se dan 2 tipos de fenómenos, que son el desplazamiento del máximo y el efecto de tendencia central. Desplazamiento del máximo es el efecto que se produce entre el control excitatorio e inhibitorio presente en cada estímulo de prueba. Cuando, como he dicho antes, el entrenamiento de discriminación ha sido intradimensional. ¿Qué pasa? Que los estímulos van a tener rasgos en común, pero también van a tener algún rasgo diferencial con el estímulo control, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es que se va a producir una interacción. ¿Y qué es lo que vamos a ver como resultado de esta interacción? Pues que el máximo de respuestas en el gradiente de generalización no se va a observar ante el estímulo discriminativo positivo criterio, sino que se va a producir un desplazamiento en dirección contraria al estímulo discriminativo negativo, y este desplazamiento va a ir en función de cuánto se parezca con el estímulo criterio.
Vale. Vamos a ver. Voy a coger... Vamos a ver. Voy a tirar aquí. Vamos a hacer aquí. Ups. Bien. Teníamos. A poner... No se me de acuerdo todavía. Imaginemos que tengo dentro de la misma dimensión, por ejemplo, una luz. ¿Vale? Una luz, vamos a hablar de diferentes números, se dice, ¿no? Cuando hablamos de intensidad. Bien. Pues imaginemos que yo pongo una luz de, yo qué sé, 800 lúmenes. Como el estímulo discriminativo positivo. ¿Vale? Pero puedo tener, puedo presentar como estímulos comparativos una luz de, yo qué sé, 900, otra de 1000 vatios, como quieran, a lo mejor. Yo qué sé, y 50, ya que puedo poner 750, 600, venga, ya está. Así, número de respuesta. ¿Vale? Bien. Si este es el estímulo criterio, aquí es donde yo tendré el máximo de respuesta, ¿verdad? A medida tendríamos un gradiente de generalización así. ¿Correcto? Sí. Bien. Ahora imaginemos que yo pongo como estímulo inhibitorio eh, 900, ¿no? ¿Cómo voy a poner como inhibitorio el mismo? Sí, pero pondría, por ejemplo, 900, 1000, vamos a poner cantidades que no existen, pero bueno, más de 3 no veamos. 800, 700, 600. Bien. Este sería, aquí es donde habría menos respuesta y sería, ¿verdad? Ok. Gradiente de generalización excitatorio, gradiente de generalización perdón, inhibitorio. Exacto. ¿Qué pasa si esto interaccionamos? Si yo presento a un sujeto este estímulo y este como inhibitorio, no. Sí. Bueno, vamos a ponerlo aquí. No. Si los unimos, bueno, vamos a unirlos, por ejemplo, sería algo así, ¿no? Vamos a ponerlos juntos para tener esto. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando yo presento al sujeto el estímulo con los distintos estímulos? No me va a dar el máximo de respuestas aquí, sino que se va a producir el máximo de respuestas, va a ir en dirección, habíamos dicho que en dirección contraria al estímulo inhibitorio. ¿Y cuánto se va a separar el máximo de respuestas? Dependiendo de cuánto se parezcan. Cuanto más se parezcan estos dos, más desplazamiento habrá. Cuanto más separado, menos desplazamiento. Pero siempre, el desplazamiento del máximo es
siempre en dirección contraria al de menos, y la separación irá en función de cuánto se parezcan. O sea, cuanto más se parezcan, más se separarán. ¿Por qué? Porque comparten más rasgos. Al compartir más rasgos, es más difícil discriminar y van a separarse el número de respuestas más hacia esta dirección. ¿Lo ven? ¿Sí? O sea, esto es lo que llamamos desplazamiento del máximo. En el caso de tendencia central, claro, aquí podemos poner diferentes valores, tanto por encima como por debajo. Pero en el caso del efecto de tendencia central, imagínense que yo tengo 800 como E más. Y yo voy a pasar una serie de estímulos de prueba, por ejemplo, por encima 825, 900, 1000, 1050. O bien, puedo tener este mismo, pero los estímulos de prueba van a estar por debajo. 300, 700, 725, 700. ¿Dónde me van a dar el mayor número de respuestas? En el valor medio de esto. No voy a hacerlo ahora porque pero aquí el valor medio. O sea, no me darían el máximo de respuesta aquí. El máximo de respuesta estaría en el valor medio de los estímulos con los que yo he comparado. Esa es la diferencia entre el efecto de tendencia central y el desplazamiento del máximo. Aquí siempre van a ser valores hacia un lado, bien sea por arriba, bien sea por debajo. En el caso del desplazamiento del máximo, en la iteración, pueden aparecer estímulos comparativos tanto por encima como por debajo. ¿Lo ven? Perfecto. Pues aquí ya, bueno, todo lo que he dicho ya está aquí resumido en la P. A mayor semejanza entre el estímulo excitatorio e inhibitorio, más desplazamiento del máximo. Cuanto mayor es la discriminación, menor es el efecto del desplazamiento producido por la interacción entre ambos, es decir, menor desplazamiento. Aunque haya, yo le he puesto un desplazamiento del máximo, pero también puede ser por la parte de abajo, desplazamiento del mínimo, ¿eh? Y esto, fíjese que hemos hablado, cuando hemos hablado del entrenamiento de discriminación sin errores. En este caso no se produce desplazamiento del máximo en la prueba de generalización. ¿Por qué? Porque hay una discriminación perfecta, sin errores. Bien. Bueno, aquí está la explicación. Este es el fenómeno de tendencia central. Y las teorías sobre la generalización. Tenemos las teorías de proceso primario, la hipótesis inversa, la teoría atencional y la de respuesta múltiple. Las de proceso primario, lo que nos dice Pauló explica la discriminación con el concepto de irradiación. Es decir, que cada estímulo va a producir una excitación de una zona del cerebro, en la zona del córtex, y que aquellos estímulos que sean parecidos van a activar zonas adyacentes. Por tanto, a medida que el estímulo discriminativo positivo se aleja de la excitación, se vuelve cada vez más débil. Hall también está dentro
de la generalización como proceso primario, pero en vez de hablar de concepto de irradiación, habla de una horquilla de valores dentro de estos estímulos. Y va también a estimular diferentes regiones del cerebro. En cuanto a la teoría de la hipótesis inversa, lo que nos dice es que la generalización se produce por un fallo en la discriminación. Es decir, que los sujetos no pueden discriminar entre los estímulos de prueba y por eso se produce la generalización. La teoría atencional nos dice que el fallo en la discriminación se va a producir porque hay una falta de atención hacia el rasgo pertinente del estímulo discriminativo. Y por último, la teoría múltiple lo que nos dice es que se incluyen el resto de conductas que despliega el sujeto, no solamente los estímulos discriminativos, sino que también, fíjense, volvemos a conceptos que ya hemos hablado previamente, como es conductas terminales y conductas de interín. Que las terminales, ¿por cuál van a estar controladas? Por el estímulo discriminativo positivo, y las de interín por el estímulo discriminativo negativo. Y aquí relevante es que va a reemplazar el concepto de inhibición por el de competición. Es decir, que las respuestas va a haber una competición entre las respuestas que están bajo el control del estímulo discriminativo positivo y las conductas que están bajo el estímulo discriminativo negativo. Es decir, va a haber una competición entre las conductas terminales y las conductas interiores. Y así, resultado de esta competencia es lo que va a formar los diferentes gradientes de generalización. Bien, y hasta aquí, este es el final. Si alguno tiene una pregunta, los que están en casa yo se las contesto en el foro, los que están aquí se las contesto fuera porque ya está el siguiente profesor aquí. La próxima semana vemos el tema 7 y yo les subo lo que queda pendiente de las teorías de Premat y las teorías asociacionistas. ¿De acuerdo? Pues hasta la próxima semana.